Número 2. Mi texto es positivo. Emilio visitó Xochimilco y vio un animal de apariencia rara que se llama ajolote. En la escuela les contó a sus amigos y ellos le preguntaron, ¿cómo son? ¿Qué comen? ¿En dónde viven? Emilio pensó que sería interesante saber más sobre el ajolote e informarlo. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Qué le sugieres a Emilio para informar sobre el ajolote? Yo le puedo sugerir que busque información en diferentes fuentes, ya sea oral o escrita. Oral se refiere a que le pregunte a personas que saben acerca de ese animalito. Por escrito se refiere a que lo busque en algún medio. ¿Dónde puede buscar información sobre ese animal? O sea, sobre el ajolote. Puede buscar información en internet, en enciclopedias, libros, diccionarios, periódicos, trípticos y en revistas de divulgación científica. ¿Sobre qué otro animal te gustaría informar? A mí me gustaría informar acerca del armadillo, porque me parece muy interesante que mamá armadillo siempre tenga 4 crías, o sea, tiene 4 hijitos. Y de esos 4 hijitos, o los 4 son hembras o los 4 son machos, porque son cuatrillizos idénticos. Mamá armadillo tiene un óvulo y ese óvulo se divide en 4. Por eso siempre nacen 4 crías, o sea, 4 hijitos. En el punto número 1 te dicen, rodea los títulos donde podrías encontrar textos informativos. Recuerden que lo podemos buscar en libros así como estos. Un libro que hable acerca de la anatomía del ajolote o uno que hable de todo tipo de animales. De aquí sí puedes encontrar algunos textos expositivos. ¿Por qué del primero no? Porque el primero parece que es un cuento. El último dice que es una leyenda. Recuerden que las leyendas no todo es cierto. Número 2. Subraya la información que podría aparecer en un texto expositivo. Inciso B. Explicación de la vida de los ajolotes. Inciso C. Cómo funciona el cuerpo del ajolote. Inciso D. Información sobre qué comen los ajolotes. Aquí me parece muy interesante el inciso C, porque dice cómo funciona el cuerpo del ajolote. ¿Ustedes sabían que el ajolote tiene la capacidad de regeneración? Por ejemplo, si él pierde un brazo, lo vuelve a tener, se vuelve a regenerar. O si pierde la colita, le vuelve a salir la cola. Por eso muchos científicos están investigando mucho acerca de los ajolotes. Número 3. Lee el texto expositivo y haz lo que se pide. Los ajolotes. Los ajolotes son anfibios que habitan los lagos del Valle de México. Los mexicas los conocían como axolot, que en náhuatl significa monstruo de agua. Hay ajolotes negros, marrones, blancos y albinos. Se alimentan principalmente de insectos, moluscos, crustáceos y peces pequeños. Son cazadores. ¿A qué se refiere que son cazadores? Pues precisamente eso, de que se alimentan de otros animalitos. El ajolote se encuentra en peligro de extinción por la degradación de su medio, porque otros animales invasores se alimentan de él, por los usos que les dan las personas y por su venta como especie exótica. Subraya las palabras que desconoces y búscalas en el diccionario. Yo aquí las marqué en color verde las palabras que no conozco, que son anfibio, albinos, extinción y exótico. Escribe las definiciones de 2 palabras que buscaste en el diccionario. Yo busqué la palabra anfibios, que puede vivir indistintamente en el agua y en la tierra, o en el agua cuando es joven y en la tierra cuando es adulto. También dice que anfi significa 2 y bios significa vida, o sea, 2 vidas. Esto de 2 vidas no quiere decir que como el gato que tiene 7 vidas, no. Significa que puede vivir en 2 medios. Por eso nos dicen que puede vivir en el agua o en la tierra, como es el caso de la rana. La rana cuando nace, ella nace en el agua. Cuando empieza a crecer, ya tiene patitas y puede vivir ahora en la tierra. La otra palabra que busqué fue albino. Nos dice que el albinismo se presenta cuando uno de varios defectos genéticos hace que el cuerpo sea incapaz de producir o distribuir la melanina. La melanina es la que le da color a la piel o al pelo. Aquí tenemos a una niña que es albina. Como pueden observar, tiene su piel blanca, así como también su cabello, porque en ella la melanina no se produce. Por eso ella es casi totalmente blanca. Colora la información que proporciona el texto anterior. Proporciona la siguiente información.
lugar donde viven los ajolotes y colores de los ajolotes. Aquí lo podemos observar. Dice que ellos habitan en los lagos del Valle de México. Y también dice de los colores. Aquí lo podemos observar. Dice que los ajolotes son negros, marrones, blancos y albinos. Número 4. Escribe 3 preguntas que pueden responderse a partir del texto expositivo Los ajolotes. Pueden ser las siguientes. Número 1. ¿Cómo los conocían los mexicas? Aquí nos dice que los mexicas los conocían como axolotl. Número 2. ¿De qué se alimentan los ajolotes? Aquí dice que los ajolotes se alimentan de insectos, moluscos, crustáceos y de peces pequeños. Pregunta número 3. ¿Por qué se encuentran en peligro de extinción? Aquí nos dice que se encuentran en peligro de extinción por la degradación de su medio, porque otros animales invasores se alimentan de ellos. También por los usos que le dan las personas y por su venta como especie exótica. Esas son algunas de las preguntas que se pueden contestar con el texto anterior. Aquí también nos dicen que existen diferentes textos expositivos que pueden ser de problema y solución. Estos plantean un problema y medidas para resolverlo. Otros son comparación y contraste. Establecen semejanzas y diferencias entre dos temas. Y los de causa y consecuencia, que buscan conocer las causas y las consecuencias de un hecho. Número 5. Escribe qué tipo de texto corresponde cada fragmento y responde. Primer fragmento. Los ajolotes se parecen a las salamandras, pero a diferencia de ellas, viven toda su vida en el agua. Este es un texto de comparación y contraste. Debido a su apariencia tan especial, el ajolote es muy atractivo para los compradores. Por eso, los venden en los acuarios donde no siempre los cuidan. Este es un texto de causa y consecuencia. Los ajolotes están en riesgo, pues los lagos donde habitan están contaminados. Una solución es educar a la población para que ya no los contaminen. Este es de tipo prueba y solución. Inciso A. ¿A qué animal se parecen los ajolotes? Aquí nos dicen que los ajolotes se parecen a las salamandras. Esta es una salamandra. Inciso B. ¿Por qué los ajolotes se venden en los acuarios? Nos dicen que se venden debido a su apariencia tan especial y porque son muy atractivos para los compradores. Inciso C. ¿Cuál es el motivo por el que los ajolotes se encuentran en riesgo? Se encuentran en riesgo porque los lagos donde habitan están contaminados. Inciso D. ¿Qué medidas se propone para evitar que el ajolote se encuentre en riesgo? Educar a la población para que ya no contaminen los lagos. También nos mencionan que los textos expositivos tienen 4 partes. Arriba vamos a tener el título, después una introducción, el desarrollo y la conclusión. Punto número 6. Lee el texto expositivo del tríptico y colorea de cuadro verde para la introducción, en color azul para el desarrollo y en color naranja para la conclusión. Aquí tenemos la introducción, que lleva por tema el lago Cornudo. ¿Se fijan que aquí está el título? Aquí está, miren, aquí está el título, el lago Cornudo. Luego viene la introducción. La introducción es la siguiente. Este texto habla de las características del lagarto cornudo, un reptil conocido como camaleón de montaña o sapo cornudo. Después en color azul vamos a poner aquí el desarrollo. En el desarrollo nos dicen dónde vive, las características del lagarto cornudo y de qué se alimentan. Aquí les hago la siguiente aclaración. Yo busqué en el internet y nos dicen que el peso de estos lagartos son de 11 a 20 gramos. Aquí en el tríptico nos dicen que llegan a pesar entre 2 y 6 kilogramos. Por último tenemos la conclusión. En él nos dicen que es un reptil. También nos dice que vive en el norte de México, que puede medir hasta 12 centímetros y que come insectos y arañas. Punto número 7. Responde con base en el tríptico. ¿Cuál es el título del folleto? Es el lagarto cornudo. Aquí miramos el título. Lagarto cornudo. ¿De qué color es el lagarto cornudo? Nos dice que es de color marrón y gris. Eso lo podemos observar en la parte del desarrollo. Dice color marrón y gris. Inciso C. ¿Qué come el lagarto cornudo? Come insectos y arañas.
Eso nos lo da en la conclusión. Aquí nos dice, come insectos y arañas. Pero en el desarrollo nos pone algunas imágenes de los insectos que él se alimenta, que puede ser de las mariposas, las hormigas y las arañas. Aquí les pongo también una imagen de este lagarto cornudo. También un dato muy interesante, nos dice que cuando ellos se sienten amenazados, expulsan sangre de los ojos. Aquí nos menciona lo siguiente: antes de escribir un texto expositivo, se debe de tener la definición del tema, el desarrollo, y también debemos de escribir un borrador. Número 8. Lee el texto y haz lo que se indica. Un volcán es una montaña que tiene un cráter por donde se escapan rocas fundidas y gases a muy altas temperaturas. En México hay varios volcanes, como el Popocatépetl, que tiene una actividad moderada, y algunos como el Nevado de Toluca, que no tiene actividad. En cambio, en Hawái hay volcanes que todo el tiempo expulsan humo y lava. Nos dicen, subraya las frases que se usan para comparar. Aquí no nos dan una lista, pero miren, aquí les tengo yo una lista de las frases que se utilizan para comparar, que son las siguientes: como, del mismo modo, así como, igual que, mejor que, peor que, al contrario que, a diferencia de, igualmente, análogamente, similarmente, de modo parecido, del mismo modo, de manera similar, en cambio, contrariamente, inversamente, a diferencia de. Estas son palabras que sirven para comparar. Ahora sí, vámonos arriba y dice, subraya las frases que se usan para comparar. Como, algunos, como, en cambio. Estas son las palabras que vamos a subrayar. Rodea el título que podría tener el texto. Este texto que acabamos de leer puede tener el siguiente título: Los volcanes, porque habla de los volcanes. Escribe de qué trata el texto. Ese texto habla de los volcanes y menciona que algunos están en reposo, o sea que están dormidos, y otros que expulsan lava. Estos que expulsan lavas son a los que se les llaman volcanes activos. Punto número 9. Observa el cartel y responde. Vamos a observar este cartel. Ahora sí, vamos a responder el inciso A. ¿Cuál crees que sea el propósito de este cartel? Es conocer la anatomía del ajolote, o sea, que conozcamos las partes de su cuerpo. Inciso B. ¿En dónde podría colocarse para que sea útil? Este cartel lo podríamos poner en el periódico mural para que todos los compañeritos lo conozcan. Número 10. Subraya las palabras que sirven para comparar. Acuérdense que ya les dimos esta lista. Inciso A. La domesticación del nopal ocurrió hace 9,000 años. En cambio, la del maíz sucedió hace 10,000 años. La palabra es en cambio. Inciso B. El nopal, así como la tortilla, es un elemento básico de la dieta mexicana. La palabra que sirve para comparar es como. Inciso C. Algunos nopales miden 1.5 metros. Otros alcanzan los 3 metros de altura. Otros. Inciso D. La tuna es la fruta del nopal, al igual que el choconostle. La palabra que se usa para comparar es al igual que. Número 11. Lee la siguiente introducción y escribe una para el cartel del ajolote. Aquí tenemos una introducción del nopal y aquí vamos a escribir una introducción para el ajolote. El ejemplo es el siguiente: el nopal es una cactácea que tiene una gran capacidad para resistir el frío y el calor extremo. Además, almacena grandes cantidades de agua que le permiten vivir en zonas donde casi no llueve. Aquí, como pueden observar, es una introducción del nopal. Ahora ustedes van a hacer una para el ajolote. El ajolote es originario y endémico de los lagos del Valle de México y que sobrevive en el lago de Xochimilco. Fue llamado por los antiguos mexicas como axolot, del náhuatl monstruo de agua, y conserva características milenarias de las salamandras, pero es más cercano a ranas y sapos. O sea, antes se decía que los ajolotes eran parientes de las salamandras, pero no es así. Son más cercanos a las ranas. Aquí les estoy poniendo algunos anfibios, como son la rana y la salamandra. Número 12. Colorea los ajolotes que indiquen tu mejor aprendizaje. Si aprendiste mucho, vas a colorear el ajolote grande. Si aprendiste poquito, el ajolote pequeño.
Reconozco los textos expositivos. Identifico los trípticos de textos expositivos. Escribo un texto expositivo.